Evidentemente, Rocío Beriago. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, encantada de estar aquí. Bueno, el placer es mío porque realmente he estado leyendo pues, estos días tus blogs, tus escritos en Internet y la verdad que son imperdibles, por eso no quería dejar de que estuvieras aquí invitada en esta sección donde invitamos a leer a autores, escritores, viajeros, periodistas o no periodistas, sobre todo de la región de Murcia. Tú eres de Lorca, en este momento te encuentras en Madrid, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntanos un poco, tengo muchas ganas de hablar de muchas cosas contigo, pero vamos a ir un poco ordenando y voy a tratar de calmar mis ansias. Háblame un poco de este blog Soplaleveche, un blog que empezaste a escribir basado en tus viajes, donde muestras tus anécdotas, el conocer lugares, personas, donde vemos también fotografías, pero sobre todo vemos, como mencionaba al principio, un fuerte compromiso social, que es un poco lo que marca, ¿no? Lo que te da la identidad. Soplaleveche es un blog de viajes que comencé a escribir hace ya pues unos 6 años por lo menos. Y bueno, esa ha sido una manera de canalizar el interés que tenía por contar historias y por viajar, un poco esas dos ramas. Ese tipo de historias que no encajan en un medio, que no encajan en una publicación, pero que me parecían importantes y me apetecía compartirlas, pues ahí. Y tanto crónicas como textos, como reflexiones más personales y la parte un poco de fotografía. Es un blog de viajes, pero no es un blog de viajes al uso. No te voy a recomendar ni hoteles, ni experiencias, ni alojamientos. Es un poco más mi pequeña bitácora. Una mirada muy especial en estos viajes que, como bien mencionas, no recomiendas exacto ni hoteles ni restaurantes, pero sí es verdad que nos adentras a un mundo pues muy auténtico, ¿no? De cada lugar, de la mano la mayor parte de las veces también de la mirada de diferentes personalidades de esos lugares. Este artículo que escribiste, en este caso, la Biblioteca de Mujeres de Estambul, que ha sido pues galardonado con este premio al periodismo, como comentaba al principio. Cuéntame un poco acerca de esta historia. ¿Cómo fue tu experiencia allí y cómo fue la experiencia también de trasladarla al blog? La Biblioteca de Mujeres es una crónica que publiqué en la revista Altair hace un año o cosa así, a raíz de, bueno, me puse a investigar y descubrí que en Estambul hay una biblioteca de mujeres, que es un espacio de investigación, consulta, de temática de género de todas las mujeres que habían participado, se habían involucrado de alguna manera desde la época de finales del sultanato hasta la actualidad. La biblioteca en sí se creó en los años 90 y bueno, pues hasta la actualidad. Y bueno, es una crónica en la que cuento un poco la historia del lugar, poniéndola en contexto y con la situación. Uh -huh. Y nada, me pareció una historia que tenía algo especial, algo interesante de trabajar y por eso decidí contarla. Es muy impresionante que en un país como Turquía, que quizás no es precisamente el país donde más esté reconocida la mujer, ni estén más igualados los derechos, al leer tu historia me llamó mucho la atención que, por ejemplo, fue un país que sí fue pionero, ¿no? Por ejemplo, en el voto femenino. Sí, a ver, Turquía es un país laico desde la década de los años 20 del pasado siglo. Tiene reconocido el voto femenino desde el 1934, creo. Sí. eh, y tiene garantizadas sobre el papel una serie de medidas de igualdad y de género. Lo que pasa es que la realidad es muy compleja y conviven muchas realidades diferentes en un mismo país y no se puede comparar la realidad de Estambul como ciudad cosmopolita, muy relacionada con Europa, muy abierta al turismo, con mucho tráfico de personas, de movimientos históricamente desde hace siglos, con el contexto de un país enorme donde, aunque sea laico, el Islam político tiene un gran peso con Claro. el gobierno actual de Erdogan.
pero me refiero, la realidad es mucho más compleja, tiene muchas aristas y ya no solo es Estambul frente al resto del país, que es inmenso, sino la realidad rural, urbana, también tiene muchas diferencias, muchas aristas a nivel cultural, a nivel religioso. Bueno, es una pequeña aproximación, unas pinceladas a una realidad que forma parte de toda Turquía y que, bueno, para entenderla también es un poco una manera de romper prejuicios e ideas acerca de Turquía y de la realidad turca, que en realidad mucha gente solo conoce por lo que llega a través de las noticias, que es muy poco. Claro. Rocío, ¿cómo preparas tus viajes? O sea, tienes, por ejemplo, dices, bueno, me encantaría ir a este lugar por contar esta historia, o ¿qué te motiva a ir a un lugar y luego contar una historia de ese lugar? Pues, a ver, a mí me gusta mucho leer, así que sobre todo hay que diferenciar entre si es un viaje por placer, porque me apetece Claro. conocer ese lugar, o si es un viaje por trabajo, porque voy más con la idea de hacer un reportaje o de contar buscar alguna historia concreta. Pero bueno, en general suelo prepararme el viaje leyendo mucho, buscando información de ese lugar, de la historia, del contexto, intentar conocer la realidad actual, pero también la historia más reciente de ese lugar concreto. Bueno, pues es dar toda esa información a nivel de literatura, a nivel de noticias que se publican, que se ha publicado, de que se habla, a nivel de personalidades, políticas, culturales, ¿no? Un poco qué hay, qué se mueve en ese país. Ujú. Y bueno, y Y con después todo te eso, lanzas a... sí, bueno, con todo eso, pues ya voy un poco como acotando y viendo qué puedo hacer o a qué quiero dirigirme, qué quiero conocer más concretamente. Y bueno, y luego aparte la típica guía de viajes que siempre te acompaña, la Lonely Planet o la que es la de turno, un Claro. poco con información más práctica sobre el lugar. Ujú. Me imagino que en todos estos viajes, en estos 6 años, pues habrá habido muchísimas historias que te habrán marcado de una forma muy especial, ¿no? ¿Se te viene a la cabeza ahora alguna en especial que digas, esta historia o este viaje me marcó de manera muy, pues eso, muy íntima? Pues, a ver, hay un montón y he tenido la suerte de que me gusta viajar y hay gente que a lo mejor sus vacaciones las dedica a otra cosa o su tiempo libre. Yo por trabajo o por tiempo libre siempre que puedo intento viajar. Y curiosamente una historia que me ha venido ahora a la cabeza no es muy lejana. No me tuve que ir a ningún país muy lejos para encontrarla y fue en Granada, muy cerca, en Granada, la ciudad andaluza. Bueno, esa sí que está en el blog, es una pequeña crónica de los artesanos que trabajan la taracea. En toda la parte de la Plaza de Santa Ana, desde donde se sube el Albaicín, toda esa zona, está la Cuesta Gómez, se llama. Bueno, está toda la zona donde se ponen los ¿Los artesanos que trabajan artesanos? la artesanía de la madera, esa artesanía tan típica granadina de la taracea que Sí. se encuentra muy parecida también en la zona de Damasco, bueno, toda la parte de Siria antes de la guerra y en la zona de Oriente Medio, y que allí en Granada es como muy típica, muy tradicional. Bueno, pues hablando con ellos y conociendo un poco la historia de ese tipo de artesanía y de los diferentes artesanos que estaban, me pareció una historia muy bonita y que mucha gente no conoce, que directamente pasas de largo por ahí por pensar que es un producto para turistas o que, bueno, que es algo viejo, algo kitsch, o algo que directamente no tiene más valor y en realidad tiene un valor muy bonito, no solo por todo el proceso de trabajo, que es muy laborioso, que se hace artesanalmente y que al final cada pieza es única, sino por conocer a la gente que se dedica a ese tipo de artesanía de forma tradicional, ¿no? Que es el oficio que aprenden de padres a hijos y que ya queda Ujú. muy poca gente que lo haga como tal. Totalmente, totalmente. Me trae a la cabeza, yo ahora estoy aquí en COI y, por ejemplo, he descubierto toda la tradición y la historia que hay detrás de hacer las jarapas, por ejemplo, ¿no? Que a veces dices, bueno, es un producto lo mismo, ¿no? Que está pensado para, no sé, a veces
te adentras un poco en la historia de las familias, de la tradición, de la forma de hacer todo lo que hay detrás, realmente es apasionante. Rocío, ¿tienes ahora alguna historia en mente que ya estás deseando de contar o deseando de vivirla con un viaje próximo? Bueno, tal y como están las cosas ahora mismo, viajar a Está destinos difícil. lejanos, pocos. Ahora mismo, a ver, tengo muchos sitios a los que me gustaría ir, me apetecería ir. Vamos a ver un poco cómo está la situación, si se puede viajar, si es seguro, sobre todo también un poco a ver cómo evoluciona. Pero bueno, por sitios que me apetece conocer, tú misma lo estás diciendo, todas las tierras altas de Lorca, toda la parte de Coy, La Paca, Doña Inés, eh, es el gran desconocido para mucha gente. Y la Sí, verdad que es una zona preciosa, sobre todo ahora que empieza a hacer frío, que apetece chimenea, quedarse en casa, ¿no? Ese tipo de tiempo, esa zona me parece preciosa. es Y, preciosa. Y luego cuando hablas con sus vecinos, la cantidad de historias y de tradiciones y de leyendas que hay, o sea, realmente yo desde luego invito a todo el mundo a que venga y que se adentre un poco porque está cerquísima y hay tanto por descubrir y por vivir en estas zonas. sí, y me refiero tanto Lorca, todo el municipio que es muy grande, tanto desde la zona norte hasta la costa, hay un montón de riqueza y de patrimonio cultural, no solo material, sino patrimonio inmaterial tú misma lo has dicho, de tradiciones o de costumbres o de lugares que son muy desconocidos para el que no es de allí, de la zona o que va frecuentemente allí. Así que Ujú. mira, no hay que irse muy lejos para encontrar una historia que pueda ser interesante. Totalmente. No quiero cerrar esta charla que me parece interesantísima y me falta mucho tiempo, pero bueno, la televisión es así, sin mencionar tu otro blog o tu web, juntoscambiamoselmundo.com. Un lugar donde sobre todo se encuentra opiniones y charlas que has tenido con personas que tienen quizás algo en común, o corrígeme si me equivoco, que es el querer cambiar un poco no sé si el mundo, pero sí mejorarlo, cambiar un poco el paradigma para que todo sea un poco mejor. Y ahí encuentras desde fotógrafos, cantantes, diferentes personas que tienen diferentes rumbos en la vida, pero que quizás ese sería el denominador común. A ver, Juntos Cambiamos el Mundo es un proyecto que nació hace un año y poco, un proyecto de podcast, que a través de podcast compartir charlas y entrevistas con personas que fueran de perfiles diferentes, pero que todas compartieran el interés desde su trabajo, desde su cotidianidad, cambiar la realidad social. Entonces, hay perfiles de personas del mundo de la empresa, perfiles de empresarios, de gente que trabaja en el ámbito educativo, gente del ámbito de la responsabilidad social. Lo que pasa es que justo coincidió con el inicio del confinamiento, este cambio hace unos meses que nos ha supuesto a todos esta nueva normalidad o como la queramos llamar. Y entonces creamos un apartado específico dentro de Juntos Cambiamos el Mundo, que era el archivo sonoro de la cuarentena. Durante estos meses que nos tocó estar encerrados, confinados en casa, lo que hicimos fue contactar con diferentes artistas, personas del ámbito de la cultura, o más que artistas, creadores, personas que creasen y que fueran generadores de cultura para que compartieran parte de alguna obra o algún trabajo suyo personal que les inspirara y les sirviera para compartir en estos momentos de incertidumbre que todos estábamos viviendo y que seguimos viviendo en muchos lugares, para compartirlos y para crear como un espacio donde cargar pilas y desconectar. Y ahí es donde se pueden encontrar, pues desde el trabajo de fotógrafos, poetas, pintores, pintores, pintoras, músicos, hay como esa vertiente más cercana a la creación, que es un poco un espacio como pues eso, de recargar energía. Pues les invito a todos los que nos están viendo a que puedan entrar en juntoscambiamoselmundo.com. Son podcasts
que son muy cortitos, fáciles de escuchar, se pueden escuchar cuando uno está haciendo cualquier cosa. Yo te comentaba antes de empezar esta charla que, por ejemplo, a mí me encantó el de Leslie Ibáñez, la fotógrafa que habla de esos abrazos prohibidos, ¿no? Cómo las situaciones actuales pues nos pueden llegar a cambiar el significado de muchas de términos, de vivencias, de sentimientos, ¿no? Quizás algo que era tan fácil antes como un abrazo y que lo veíamos tan normal, quizás ahora tiene una carga extra, ¿no? de importancia, de emoción, de necesidad, de valor. Así que, pues nada, es imperdible realmente también Juntos Cambiamos el Mundo. Rocío, mil gracias por tu tiempo. No te quiero quitar más minutos, aunque me pasaría hablando contigo horas. Gracias por haber estado aquí y nuevamente felicitaciones por este premio, por esta biblioteca de mujeres. Pues muchas gracias a ti y bueno, encantada de participar en este pequeño espacio. Ha sido un placer que sigas llevándonos de viaje y contándonos historias tan maravillosas y acercándonos a tantas historias preciosas por medio de tus blogs. Gracias por acompañarnos. A ti. Muy bien, y a ustedes ahora los dejo con la sección de cocina y enseguida vuelvo. Hasta ahora.